Bueno, y hoy terminamos, gracias al Señor, toda esta parte, esta temática que empezó en capítulo 8. Capítulo 10, verso 23 en adelante, los que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. 10, 23 hasta el 11.1. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oramos. Amado Padre Celestial, estamos más que agradecidos por permitirnos tener este culto con tu iglesia. Oramos, Padre, que sea tu gracia obrando de manera particular en cada corazón. Solo tú puedes hacer que tu palabra sea efectiva dentro de nuestras almas. Conoces cada corazón, está delante tuyo el corazón de todas las almas en el mundo. Y tú conoces los pensamientos, las necesidades, y solo tú puedes producir una transformación dentro de nosotros. Confiamos que tu Espíritu puede obrar al exponer tu palabra fielmente. Y en eso confiamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, desde 8.1 hasta 11.1, el tema es la libertad del cristiano. Perdón, voy a hacer un acento, pero tenemos una vez más visitas. Eso hago un paréntesis. La abuela de José y la mamá de Luciana están con nosotros. Y que damos muchas gracias a Dios que pueden estar y son muy bienvenidas aquí en la iglesia. Señor les bendiga. Bueno, cierro paréntesis ahí. Desde 8.1 hasta 11.1 el tema es la libertad del cristiano. ¿Sí? Cuando decimos eso, nos referimos a qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer por la condición que tenemos de ser creyentes, ¿verdad? Y el tema este surge, ¿sí?, en nuestras prédicas, porque estamos estudiando la carta a los Corintios, y era un problema en la iglesia en Corintio, y por eso el tema surge en la carta, ¿verdad? Y se planteó a raíz de una situación muy particular, de algo que pasó en aquella cultura, hace más de 2000 años atrás, en un lugar particular que es muy ajeno a nosotros hoy en día, y tenemos que tratar de ver cómo eso se relaciona con nosotros, ¿verdad? Esos principios que Pablo enseña ahí. Y se planteó a raíz de lo sacrificado a los ídolos. Así comienza capítulo 8 hablando el apóstol Pablo. Y bajo el lema, en esa situación de sacrificado a los ídolos, básicamente, ya lo hemos visto, yo lo recuerdo nada más, tenía que ver con una cuestión cultural, que la única carne que se conseguía en ese tiempo, no es como carnicerías hoy en día, para poder comer en la familia, era una carne que sobraba de los sacrificios que se hacían en los templos idolátricos y después se vendía y se podía participar, llevar eso para casa, o algunos iban al templo a comer ahí porque parte de eso se ofrecía en un banquete en el templo, y o se vendía en la carnicería, o alguien la llevaba a su casa y alguien te invitaba y comías ahí de eso, ¿verdad? Bueno, eso resultó un problema en la iglesia, porque algunos pensaron, no se puede comer porque es pecado, y otros dijeron, no, sí, no hay ningún problema. Bueno, ahí venía el tema, ¿verdad? Así que algunos de la iglesia en Corintio, bajo el lema, todo me es lícito, por eso lo menciono, porque vuelve a aparecer ese lema acá, todo me es lícito. Y los que participaban sin ninguna restricción ni problemas de esos sacrificios a los ídolos de esa carne, decían, todo me es lícito. Y ellos tenían un argumento que ya hemos expuesto en capítulo 8, ¿verdad? ¿Por qué todo me es lícito?
Así que algunos participaban libremente bajo ese lema de la carne ofrecida en adoración, pero otros en la iglesia veían esta práctica como pecaminosa y ya se armó un problema dentro de la iglesia entre los que veían esto como ningún problema y los que veían esto como algo pecaminoso, ¿sí? Y en respuesta a este conflicto que surgió en la iglesia, se pone el peso de responsabilidad para solucionar el problema dentro de la iglesia, se pone el peso de responsabilidad sobre los creyentes maduros, ¿sí? Enseñándoles a ellos que la libertad cristiana está condicionada por principios reguladores a los cuales ellos deben sujetarse. Hay un llamado muy fuerte de Pablo a esos creyentes maduros que estaban bajo el lema de todo me es lícito, no poniendo ninguna restricción en absoluto. Le dice, bueno, miren, hay principios reguladores para la libertad cristiana. No es que uno tiene libertad para hacer lo que quiera y lo que se le ocurra, sin pensar en nada. Y Pablo les dice, no, hay principios. Y en estos capítulos 8, 9 y 10 está enseñando esos principios reguladores, ¿sí? En capítulo 8 dijo que hay una ley, que es la ley del amor, la que a mí me dice que no puedo hacer todo lo que se me ocurre o lo que me viene a la gana, sino que hay una ley que es la ley del amor, y esa ley está expresada en ese capítulo como no ser tropiezo a los débiles. Tengo que tener en cuenta que hay creyentes que son inmaduros, que son nuevos, y que tienen una conciencia muy, muy débil, que es fácilmente de ofender, es una conciencia débil, ¿sí? Y Pablo dice, ustedes tienen que tener en cuenta, el amor debería llevarles a ustedes a tener en cuenta a esos creyentes. No decir, no, no me importa, que piense lo que quiera, ya crecerá. No, Pablo dice, tengan en cuenta, restrinjan su libertad, porque hay que tener comprensión de esos creyentes a los cuales uno puede ser un tropiezo con su libertad. En capítulo 9 habla de la ley de la humildad, ¿sí? La expresión que expresa esa ley, Pablo, o mejor dicho, en ese capítulo, como Pablo expresa esa ley, es me he hecho siervo de todos. Entonces él habla así, ahí de que él renunció a su derecho a cobrar un salario por justamente ser un ejemplo en la iglesia en Corintio, y eso es parte de la libertad. Él tenía toda la libertad y el derecho de cobrar un salario por su trabajo, lo hemos visto también, pero él dijo, me he hecho siervo de todos. Decidí poner un límite a mi libertad y me he hecho siervo de todos, ¿sí? Y en capítulo 10, la primera parte, que fue lo que vimos la semana pasada, versículo 1 al 22, se habla de la ley de la prudencia o de la ley de la prevención. Es las dos maneras, está bien pensado, dicho, ¿sí? Y la expresión que manifiesta esta ley en el capítulo, en esos versículos, es el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Hay un gran riesgo en exponernos a ciertas situaciones y ciertas prácticas y ciertas compañías. Hay un gran riesgo de que yo también sea tentado a caer en ciertos pecados. Entonces, eso me limita a mí, y ya hemos hablado sobre eso la semana pasada. Bueno, ahora al finalizar su extensa argumentación, sí, porque es muy extensa, 3 capítulos, su extensa argumentación, el apóstol Pablo vuelve al origen, al tema de origen en capítulo 8, que es en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, que se trata aquí justamente una vez más el asunto, ¿sí? Así que Pablo ya resolvió, tratando en este tema, sobre estos capítulos, ya resolvió el dilema si se debe ir o no a los templos, ¿sí? Aquellos que decían que sí, habían argumentado, y Pablo dice, la verdad que tiene razón en ese argumento, pero después le dio una objeción, que Pablo dice, por esta objeción, aunque ustedes tienen libertad, no vayan, ¿sí? Resolvió el tema de si uno debe ir o no a los templos a comer esa carne, y aunque uno no va a adorar ahí, Pablo dijo, huid de la idolatría. No vayan, directamente resolvió ese asunto. Ustedes son maduros, tienen libertad, pero por una cuestión de estos principios, no vayan. Directamente Pablo puso un no a ese asunto de participar en los templos idolátricos, aunque uno no iba ahí a adorar. Ahora, cuando llega a esta parte final del tema, Pablo va a abordar el asunto de la carne que se vendía en el mercado. Bueno, dice, no vamos al templo. ¿Y qué hacemos ahora con la que se vende en el mercado? Pero no solo eso, Pablo, ¿qué hacemos con si alguien me invita, es un pariente, un vecino, un amigo que me invita y está esa carne ahí? Eso no lo resolvimos todavía. Bueno, ahora va a resolver acá qué hace el creyente cuando esa carne salió del templo, pero va al mercado, o yo me es invitada a esa carne en una casa de algún pariente o algún amigo. Bueno, eso es lo que resuelve acá, ¿sí? Así que en el marco de esta argumentación final introduce un último principio, Pablo, que es el principio regulador de la libertad cristiana, y es la ley de la gloria de Dios.
¿sí? Esa es la última ley que Pablo menciona aquí sobre la libertad cristiana. ¿Qué dice esa ley de la libertad cristiana? Bueno, de la gloria de Dios. Bueno, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y entonces ahí encierra todo lo demás de lo que es la vivencia cristiana, ¿sí? O hacéis otra cosa, bueno, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Para la gloria de Dios. Así que la libertad del creyente se rige por la ley de la gloria de Dios. Esa es una nueva ley que Pablo menciona aquí, que debe regular nuestro comportamiento y nuestra conducta y nuestras actividades como creyentes. Ahora, la gloria de Dios, si uno le pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué respondería usted si le preguntan qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la perfección de su persona y de sus atributos, ¿sí? O sea, es un ser glorioso, Dios, ¿sí? Debido a la perfección de su carácter y de sus capacidades. Ahí es cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios. Es como, ya he usado este ejemplo muchas veces, es un ejemplo terrenal, pero creo que es la manera efectiva de poder hacer entender este concepto en cuanto a Dios, porque a veces decimos la gloria de Dios, y lo que mayormente pensamos con la gloria de Dios es una luz que me enceguece, ¿no? Eso es la gloria de Dios. Bueno, si bien eso tiene que ver con la gloria de Dios, hay mucho más en realidad relacionado con lo que es glorioso en Dios, ¿no? El ejemplo que siempre utilizo es esto, por ejemplo, en nuestro tiempo, que es el más conocido, por eso lo menciono, nuestro jugador de fútbol Messi, ¿no? Cuando uno lo ve, su habilidad es tremenda, ¿no? Asombrosa, que todos sus colegas de esta época que lo vieron jugar y los que lo vieron entrenar, dice, no, no es humano. No, varios jugadores dicen cuando vieron entrenando con él, dicen, no, las cosas que hacen en el entrenamiento me hace pensar que Messi no es humano, este es un extraterrestre, dicen. Bueno, esa habilidad tan diferente es lo que lo hace, no se asusten con lo que decir, lo que lo hace glorioso, en el sentido como jugador de fútbol. No estoy hablando de él como Dios, por favor. Pero es lo que lo hace glorioso, es su gloria. Entonces esa habilidad tan particular que lo hace diferente a los demás es lo que lo hace glorioso. Entonces esa perfección, podríamos decir, acerca de su habilidad para el fútbol, que es difícil de alcanzar, es lo que lo hace diferente a todos los demás. Esta es la idea en cuanto a Dios. ¿Por qué es tan grandioso, tan asombroso? Por sus perfecciones, su perfecto amor, su perfecta santidad, su perfecta misericordia, su perfecta sabiduría, su omnipotencia. Todo eso es lo que hace que Él sea un ser glorioso. Eso es la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y qué es la glorificación? Hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo yo vivo glorificando a Dios? ¿Qué es la glorificación de Dios? Bueno, es la honra y la exaltación de esas perfecciones. Vuelvo al mismo ejemplo. Cuando usted está mirando a Messi, especialmente en el Mundial de Qatar, y usted está ahí, que es argentino, y lo está mirando, no le dan ganas de aplaudir las jugadas que hace y el gol que hace. Es como uno lo honra por eso. O cuando usted, vamos a cambiar el ejemplo, está escuchando a una persona que toca un instrumento, ¿no? Y lo toca de una manera que usted dice, jamás escuché que alguien tocase el piano así. A usted se le emociona el corazón por lo que siente de esa pieza musical y le dan ganas de pararse y de aplaudir, no, que es majestuoso esto. Es lo que nos despierta mirar algo que es sublime, que es perfecto, que se expresa con mucha belleza, inspira nuestro corazón, y la razón por la cual reaccionamos así ante cosas bellas, excelsas, inteligentes, que nos asombran, es porque nosotros somos seres creados para adorar. Entonces todo aquello que en cierta manera manifiesta esas perfecciones de Dios como su sabiduría, su belleza, su perfección, su estética, eso despierta en nosotros un impulso de adorar. Somos seres creados para adorar. Y por eso es que tendemos, cuando vemos esas pinceladas de la persona de Dios, nosotros en su creación, ¿no? Nosotros tendemos a adorarlo. ¿No le pasa cuando usted va y ve algún paisaje que a usted le encanta? A los que le encanta el mar van y se emocionan cuando ven el mar y tienen ganas de, qué sé yo, crearle una canción al mar. Muchos les han cantado al mar. Porque somos seres creados para adorar. A mí me pasa con las montañas. No soy poeta, así que no puedo crear ninguna canción a las montañas, pero mi corazón se emociona cuando veo belleza. Y se emociona porque he sido creado para adorar. Ahora, esos son los reflejos de nuestro Creador, del que creó todas esas cosas.
Y cuando somos creyentes y entendemos que todo eso es el reflejo, en realidad, el indicio de la perfección de Dios, ya no adoramos la creación, sino al Creador que hizo todo eso. Y ahí es donde nuestro corazón se dice, Señor, maravilloso eres tú por tu sabiduría, maravilloso eres tú por tu providencia, maravilloso eres tú porque estás en tu omnipresencia, estás en los lugares que yo menos pensaba. Entonces, somos impulsados a glorificarlo cuando exaltamos sus virtudes. Eso es la glorificación de Dios, cuando exaltamos sus virtudes, ¿sí? Así que cuando Pablo dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, está indicando que nuestras acciones reflejen su carácter, sus valores y su voluntad. Eso es lo que está diciendo, hacer todo. Porque digo, bueno, nosotros acá cantamos, tenemos canciones que hablan de las perfecciones de Dios. Lo estamos glorificando, sí, sacrificios de labios que honran su nombre. Pero ¿cómo yo puedo glorificarlo con mis acciones, cuando vivo, cuando llevo mi vida cotidiana? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que este comer de esa carne refleje justamente la actitud de ustedes, en eso refleje el carácter de Dios, las virtudes de Dios, ¿sí? Su voluntad refleja en eso, ¿sí? Así que en el marco de la libertad cristiana, ¿cuál es la conducta en realidad que glorifica a Dios en este contexto donde Pablo está enseñando? Porque uno podría decir muchas cosas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la manera en que el creyente usa su libertad, ¿sí?, para glorificar a Dios es con la conducta que prioriza la edificación del otro por sobre el bien propio. Esa es la conducta. Cuando yo en mis acciones y en mis decisiones en mi vida cotidiana tomo determinaciones que priorizan el bien, la edificación del otro, más que el bien propio. Y eso es 23 y 24. ¿Sí? Todo me es lícito. Ustedes dicen eso, Corintios, pero, tengo un pero. No todo de eso que es lícito me conviene. Todo me es lícito, dicen ustedes, pero Corintios, no todo edifica. Tengo una objeción al dicho de ustedes, ¿sí? Así que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Haced todo para la gloria de Dios, ¿sí? Muy bien, todo me es lícito, esa expresión que nosotros encontramos, ¿sí?, aquí en el texto, es el lema que los corintios habían levantado como bandera para abusar de su libertad, así lo usaban ellos. Y esa palabra todo me es lícito, ¿sí? ¿A qué se refiere ese todo? Bueno, siempre debemos ubicar las palabras en el contexto. De esa manera nos libra a nosotros de hacer un uso indebido de las palabras que encontramos en la Escritura. Porque uno podría decir, todo me es lícito, ¿los pecados no son lícitos? No, lo que sea pecado no es lícito. Dice que este todo no está hablando de pecado. Todo me es lícito, en este contexto, significa todo tipo de alimento me es lícito, porque se está hablando de alimento. Entonces, todo tipo de alimento me es lícito, ese era el lema de los corintios y ese es el contexto de esa expresión aquí. Ahora, Pablo no niega eso, por eso Pablo dice, todo me es lícito, estoy con ustedes, corintios, en esto. Todo tipo de alimento me es lícito comer. ¿Sí? Pablo no niega esto, ni tampoco está en contra de ese lema, pero sí Pablo hace una salvedad. No está negando eso, pero hace una salvedad sobre esto, ¿sí? Sobre ese lema. No todo conviene. Esa es la salvedad que hace, ¿sí? No todo conviene. ¿Por qué? No todo conviene, aunque me es lícito en cuanto al tema de los alimentos, en ese caso, ¿no? Bueno, porque no todo edifica. Y acá pone algo que es más importante que esa libertad que yo tengo. Y es la edificación de los demás. La edificación de los creyentes en este caso, ¿sí? Así que al participar libremente de aquella carne ofrecida a los ídolos, herían ellos la débil conciencia de los hermanos y dañaban de esta manera, al herir la débil conciencia de los hermanos, herían el crecimiento espiritual de ellos en la fe. Estaban no colaborando para la edificación de sus hermanos, sino que por el contrario, estaban dañando la edificación y el crecimiento de sus hermanos. Y ahí Pablo dice, ojo, acá se enciende la luz de alarma, cuando con tu libertad, no solo que no edificas, sino que destruyes el crecimiento espiritual de otros creyentes. Así que en lugar de edificar, destruye, y es semejante, y aquí yo acudo al otro pasaje paralelo, porque una situación como esta se presentó en la iglesia de Roma, y es donde Pablo trata el mismo tema en capítulo 13 y capítulo 14,
de la carta a los romanos, perdón, capítulo 14 y 15 de la carta a los romanos. Y ahí Pablo le dice esto que acá menciona cortito, lo expresa un poco más detallado en capítulo 14, verso 19 al 21 de la carta a los romanos. Dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Le está diciendo dentro de ese mismo contexto de hermanos creyentes maduros y hermanos débiles y maduros, ¿sí? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y escuche la palabra que usa Pablo a esos maduros que no tenían cuidado sobre su libertad. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, pues si se te ocurre otra cosa, y ahí abarca que este pasaje va más allá de la cultura en este momento, ni nada en que tu hermano que tropiece, se ofenda o se debilite. Y ahí trata el tema de crecimiento y madurez en la fe, la debilidad, ¿sí? Así que aquí Pablo habla del crecimiento o edificación en la fe como la obra de Dios. Dice, no destruyas la obra de Dios, y pone a la edificación y el crecimiento de los hermanos en la fe como la obra de Dios, ¿sí? Pocas veces vemos el crecer en la fe y el madurar y lo relacionamos con Dios obrando. Es cuando Dios está obrando. Generalmente hablamos de que Dios obra en una iglesia cuando alguien se salva. Oh, Dios estuvo obrando. Pero Dios obra también, y Él está activo, produciendo crecimiento y madurez en los creyentes. Eso es la obra de Dios, ¿sí? Así que esa obra de Dios en producir crecimiento y madurez en los creyentes es algo que tú puedes estar destruyendo, le dice Pablo a los Corintios. ¿Y de qué manera destruyo la obra de Dios? Bueno, el versículo 21 de esa carta, ¿sí?, dice que bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Así que cuando sigo participando de algo que para mi hermano débil resulta ofensivo o que debilita su fe, yo estoy destruyendo la obra de Dios. Eso es tremendo, esa acusación, ¿verdad? Que yo, en lugar de estar colaborando con Dios, estoy destruyendo su obra. Y en la historia de la iglesia cristiana, hermanos, y en la experiencia que uno tiene de haber estado en varias iglesias, uno ha visto esto una y otra vez. Creyentes descuidados, que no les importa nada qué pasa con los creyentes inmaduros que saben sobre su conducta. No importa, yo tengo libertad. No me importa lo que piensen los demás, pero tú puedes estar destruyendo la obra de Dios en lugar de estar colaborando. Y eso es muy serio eso. Sí, en lugar de tratar de demostrarles, es la idea de Pablo, ¿no?, con este concepto. En lugar de estar ustedes tratando de demostrarles a esos creyentes inmaduros cuán maduros son ustedes en el uso de la libertad, porque la idea de los corintios era, ustedes dicen que no podemos, miren, les vamos a demostrar que podemos ir y no pecamos nada ahí. En lugar de estar desafiante, tener esa actitud desafiante de decirle, pero a mí no me pasa nada. Es como a veces cuando uno aconseja a los jóvenes, no sigas en esa conducta. Mira, yo estoy en esta conducta y hasta ahora ni pequé. Bueno, pero no sigas, porque no significa que no estás en riesgo. Esa actitud desafiante a veces de los creyentes, decir, pero mire, pastor, yo sigo haciendo esto, pero yo me cuido, y acá no peco, yo estoy cuidado. No importa eso, como hablamos la semana pasada, tú estás en riesgo igual. ¿O acaso a usted cuántas veces le asaltaron su casa? Algunos la han asaltado, ¿no? A otros no la asaltaron nunca. Y a los que no le asaltaron nunca su casa, ¿no cierra más con llave su casa? ¿No cerró hoy con llave? Y yo le podría decir con ese argumento, pero si nunca te asaltaron, ¿para qué la cerrás con llave? Ese es el argumento que a veces escucho de creyentes a quienes se les advierte, no sigas con esa conducta, no importa si todavía no pecaste, porque está el riesgo de que caigas en pecado. Seguís cerrando con llave la puerta, aunque nunca te asaltaron. La seguís cerrando. ¿Por qué no te cuidas aunque nunca caíste en ese pecado? ¿Por qué no te cuidas? Así que en lugar de tratar de andar demostrándoles cuán maduros somos en el uso de nuestra libertad, deberíamos evitar hacerle más difícil la lucha que los débiles tienen con el pecado, ¿verdad? En el mismo contexto, ¿sí?, de esta idea de ayudar a los débiles en su lucha con el pecado, Gálatas 6:2 dice que los unos debemos que sobrellevar las cargas de los otros en lugar de agravarlas.
En lugar de mostrarnos desafiantes, que tenemos libertad porque tenemos más conocimiento y que a mí no me pasa nada y que yo sé cuidarme, en lugar de mostrarnos desafiantes y agravar el peso de cargas con los débiles que están luchando y no pueden más, con la conciencia que están lidiando y sufriendo con su pecado, en lugar de andar poniéndole más carga, demostrándole cuán maduro es uno y cuán, mirá vos, yo ando bien, y pobre de vos, en lugar de agravarle la carga, dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa es la actitud que el apóstol Pablo dice aquí, preocupados por el crecimiento del otro, no tanto porque yo puedo tener libertad para hacer tal o cual otra cosa. Así que limitar mi libertad por aliviar la carga de los débiles es ayudar en su crecimiento en la fe y colaborar de esa manera con la obra de Dios. Queridos hermanos, la edificación espiritual de mis hermanos en la fe es mucho más importante que mis gustos y libertades personales. Así como es importante la salvación de las personas, también es muy importante la edificación de los creyentes y es algo de lo que deberíamos estar más conscientes aún que de la salvación de las personas. ¿Por qué? Porque con los creyentes me veo siempre. Y no siempre hay oportunidades para llevar a alguien a Cristo, en el sentido de que no siempre se da la oportunidad para que alguien se abra a escuchar del Evangelio. Pero tú estás siempre, sí, cada semana con creyentes. Deberíamos estar más pendientes de no ser un tropiezo a los creyentes en su crecimiento, así como estamos conscientes de que otros necesitan ser salvados por la fe, ¿sí? Esto, queridos hermanos, de limitar mi libertad porque estoy pensando en realidad en el crecimiento espiritual en la fe de mis hermanos, esto glorifica a Dios, porque estoy priorizando al hacer eso lo que Dios prioriza. Que Dios prioriza el crecimiento de los creyentes. Hay dos cosas en las cuales Dios está ocupado. Si usted pregunta, ¿qué está haciendo Dios hasta el día en que Él dé por fin a la historia humana? ¿En qué está ocupado Dios? Dios está ocupado en dos cosas. Uno, en salvar a los escogidos para vida eterna. Y dos, está ocupado en edificar a esos que ya salvó. Y no hay más otra cosa que Dios esté haciendo. Aparte, en su providencia, sí está cuidando que el mundo funcione. Para mí parece como está cuidando que el mundo funcione como debe funcionar. Pero si usted tiene que poner dos cosas que están en el tope de prioridades en Dios, son dos cosas. Salvar a los escogidos y edificar a los que ya son salvados. Y fuera de eso, todo lo demás es secundario. En el plan de Dios es secundario. Y 27 cartas del Nuevo Testamento me dan la razón. Porque las 27 cartas que hay, 27 libros. Cartas son 21 cartas. Todas están dirigidas a iglesias. Y las que no están dirigidas a iglesias, Timoteo, Tito, Filemón, están dirigidas a personas y que se trata temas que están relacionados con las iglesias. 2 pastores y Filemón, que en su casa se congregaba la iglesia. En el marco de la libertad cristiana, queridos hermanos, ¿cuál es la conducta que glorifica a Dios? Aparte de que debo estar priorizando la edificación del otro por sobre mis derechos personales, ¿cuál es la conducta? En segundo lugar, esa conducta que muestra al creyente simple y versátil. Simple y versátil. Sí, versículo 25 al 30. Los leemos una vez más ahí, 25 al 30. Dice así: de modo que de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y querés ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado en aquello que doy gracias? ¿Sí? Así que ahí habla el apóstol Pablo acerca de la simpleza y la versatilidad del creyente. ¿Sí? Una persona simple, en este contexto y como lo estoy utilizando, ¿sí? Se trata de una persona que no es complicada. ¿Sí? O una persona que no complica las cosas. Sería la idea de ser simple. ¿Sí? Voy a usar una expresión nuestra, muy nuestra, ¿sí? Creo que hay 2 o 3 personas nomás que escuchan estas grabaciones fuera de nuestro país, en México y una en Estados Unidos. Por la duda le aviso a ellos que esto es muy cultural. Pero lo usamos nosotros, ¿no? No seas tan, le dicen las mamás a los hijos, ñañoso. Y busqué la etimología de esa expresión, es ñaña, que parece ser como una expresión que hacen los
Y oso, ese sufijo oso, siempre es para decir que esto es muy grande, ¿no? Gustoso, talentoso, ese sufijo oso, siempre que esto es muy gozo. Bueno, no seas muy ñañoso, no hagas algo tan grande de esas cositas que te molestan. Esa es la idea de esa expresión. Y eso sería lo contrario a una persona simple, que no es ñañosa, no está haciendo problemas por cosas que se pueden soportar, ¿sí? Esa es la idea de esa expresión aquí. Bueno, una persona versátil sería una persona fácil de adaptarse a una situación, semejante a lo que Pablo justamente había hablado en capítulo 9 acerca de a todos me he hecho de todo. Soy fácil de adaptarme, dice Pablo, me puedo adaptar. Estoy con los judíos, me puedo adaptar a ellos, estoy con los gentiles, me puedo adaptar a ellos, entiendo su cultura, entiendo cómo se trata, busco yo no ser una persona difícil de adaptarse, sino soy fácil de adaptarme. Esa es la idea de ser versátil, ¿sí? Y Pablo hacía eso para ganar a otros para Cristo. Así que, para simple, queridos hermanos, o sea, para esa expresión, esa palabra simple, la Biblia utiliza la palabra sencillez. Dice, ¿dónde está la idea de ser esta clase de persona en la Biblia? Bueno, la Biblia utiliza la palabra sencillez. Por ejemplo, en Hechos 2:46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No eran complicados. Y especialmente en el comienzo de la iglesia, donde se produjo un problema muy serio, que muchos quedaron sin familia, sin casa, porque se convirtieron a Cristo y no podían volver a su casa porque los habían tomado como que murieron ya por haber sido hechos cristianos. Bueno, se empezaron a juntar un montón de personas con diferentes hábitos, culturas, idioma y todo lo demás. Y dice que Lucas los ve y dice, eran tan sencillos, no hacían problema por nada. Esa es la idea, por esas cosas tan sencillas, hasta que después sí empezaba el problema en capítulo 6 de hecho, ¿no? Pero al comienzo dice, los veía sencillos. Mirá, vos están en situación incómoda, no tienen dónde dormir, están durmiendo en el galpón de un hermano porque no tienen más lugar donde tener a esta familia que quedó sin casa. Pero no se están haciendo problema de que duermen en un galpón. Y se entiende la situación. Mirá vos, qué sencillos que son, se los ve bien, no se los ve quejosos. Esa es la idea de esa expresión sencillo, ¿verdad? Y también se usa esa palabra en Efesios 6:5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Sí? Y en aquel tiempo obviamente tenía que ver con un empleado, con su patrón, me refiero, hoy en día sería esa idea, ¿no? Servir y trabajar en mi empleo con sencillez de corazón. Temor y temblor y sencillez de corazón utiliza Pablo allí la expresión, ¿sí? ¿Y cómo es un trabajador o un siervo sencillo? Bueno, esa idea de siervo sencillo, trabajar con sencillez, es la que Cristo utilizó en Lucas capítulo 7, cuando aquel centurión tenía un siervo que estaba enfermo, llama a Cristo para que sane a ese siervo y cuando está llegando Cristo lejos de la casa, le manda a alguien más que le dice, no es necesario que entres, porque yo confío que tu palabra tiene poder. ¿Y dónde nacía el concepto de autoridad del centurión romano? Él decía, yo veo en mi trabajo ese concepto de autoridad, de que tu palabra tiene autoridad. Le digo a mi siervo, ve y va. Haz esto y lo hace. Bueno, aunque la enseñanza tiene otro enfoque ahí, pero ahí vemos lo que significa ser un siervo sencillo. Haz esto y lo hace. Ve y va. Y entonces Pablo le está diciendo a los creyentes, dice, trabajen con sencillez. Si tu patrón te dice, haz esto, hacelo. Y si te dice, ve, anda. Eso es la sencillez. La obediencia sencilla y sin andar arrastrando los pies, quejándose, contradiciendo, dando argumentos para decir no es así, o que sé sencillo, trabajar en tu trabajo, sé sencillo, haz lo que se te dice que tenés que hacer. No seas complicado, no seas ñañoso. Patrón, hoy hace frío, hoy me quedé en casa. Y claro, ese empleado dura, ¿cuánto? ¿Una semana en el trabajo? Bueno, esa es la idea de sencillez, hermanos, no ser personas complicadas. ¿Sí? Y en el caso nuestro, de nuestro texto, no está la palabra simple o sencillos, ¿verdad? ¿Sí? O sencillez. Pero sí está la idea de esa idea de sencillez, por eso es que acudí a esa palabra. En el verso 25 al 27
se mencionan dos situaciones en las cuales el creyente debe evitar ser complicado, ¿sí? Y creo que en esta parte le está hablando a los inmaduros. Y los creyentes inmaduros que estaban todo el tiempo con su conciencia que les hacía problema, esta carne vendrá o no vendrá de lo sacrificado a los ídolos, habrá pasado, y siempre estaban complicados, que como no como, y mejor no como, y si lo invitaban a una casa, dicen, esa carne dónde vino, y todo lo demás. Bueno, no sean gente complicada, le está diciendo, ¿sí? Primero, si van al mercado, de lo que se vende en el mercado, compren sin preguntar nada. No le digan al que está en el mercado, escúchame, quiero, pero antes, decime de dónde viene. No, compren sin preguntar nada. Esto no es lo mismo que en el templo. Así que acá no se pongan complicados y compren sin preguntar nada. Y si alguien te invita, sea creyente, incrédulo, pariente, lo que sea, y te pone delante un buen churrasco con una ensalada, no te pongas, bueno, pará, pero este churrasco, ¿dónde viene? Mostrame bien, mostrame el ticket, todo lo que compraste. No seas complicado. Comer sin preguntar nada. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. No ser personas complicadas, hermanos. ¿Sí? No hay que estar indagando la procedencia de la carne, porque esa palabra preguntar tiene la idea de que te pones a indagar y a hacer preguntas incómodas a las personas. Bueno, no preguntes la procedencia de la carne. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, no te vas a pasar nada, comela nomás, que no te va a pasar nada con la carne, confía en el Señor y da gracias a Él. Bueno, esa es la idea de no ser complicado. Aquí la situación, en esto que está planteando, ¿sí? Verso 25-27, es diferente a la del templo, por eso el templo hay otro contexto que ya lo hemos enseñado. Y aquí no hay un contexto de la carnicería y de donde me invitan, no hay un contexto de adoración a los demonios, así que acá no hay restricciones. Acá no digas nada, no te pongas problemático, come sin preguntar. ¿Sí? Ahora, esto nos ayuda, queridos hermanos, este principio nos ayuda a establecer un equilibrio o el equilibrio y diferenciar entre aquellas situaciones donde estamos compartiendo y aprobando pecados con aquellas donde no hay una relación directa con lo que Dios aprueba. Y acá respondo a algo que me preguntaron la semana pasada, un matrimonio, y después hablé particularmente en la semana con José con esto, que me preguntó algo, pero quizá otro también tiene la duda, porque hablamos, y yo sé que a veces soy muy claro y muy enfático con algunas situaciones como los festejos de hoy en día en ciertas celebraciones, donde uno literalmente está compartiendo un montón de cosas que como creyente no debería compartir. Pero hay otras donde en realidad está claro que es, por ejemplo, un 15 familiar nada más. Le quisieron hacer simplemente con la familia, yo soy parte de la familia, me invitaron y agasajar. Y entonces, ahí yo entiendo que estoy en una reunión familiar, compartiendo con mi familia, con mis familiares que no conocen al Señor, pero ahí no estoy en la misma situación que he planteado la semana pasada. Entonces, este texto nos ayuda a evaluar y ser sabios en diferenciar cuándo una situación familiar con incrédulos, con amigos, yo estoy compartiendo y cuándo no estoy compartiendo. ¿Sí? Ahí buscamos un equilibrio nosotros, porque si no, daríamos la idea con los incrédulos de que, vos vas a la iglesia y te separaron de todos. Bueno, no es la idea esa. Nosotros somos amigables, somos gentiles con nuestros parientes y todo lo demás, ¿verdad? Esa es la idea aquí que el apóstol Pablo nos ayuda con esto a tener un equilibrio. Hay situaciones donde está claro que nosotros compartimos cosas que no deberíamos compartir y hay otras que no. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo haga, que voy a llevar la pregunta de José a ustedes también. Mis compañeros de trabajo me invitaron a jugar un partidito de fútbol. Y bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Jugar un partidito de fútbol con tus compañeros de trabajo. Ahora, si el contexto, después, incluso si vos tenés problemas, es que después de la juntada del partidito de fútbol hay como un exceso de vicios, bueno, y ahí ya la cosa cambia. Entonces, tu discernimiento cristiano te tiene que llevar a evaluar esa situación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, use eso para otras situaciones que usted tiene seguramente. Pero permítame esta salvedad también aquí, o esta añadidura a la temática, que esto nos ayuda a discernir los diferentes eventos a los que somos invitados por incrédulos. No necesariamente todos están directamente relacionados con prácticas desaprobadas por nuestra fe, ¿sí? También es oportuno hacer un acento sobre la prudencia respecto a los criterios alimenticios que cada uno tiene.
No es prudente, queridos hermanos, estar cuestionando los gustos alimenticios de otros. Hay una costumbre que hoy se hace muy... Ustedes, esto, pastor, tiene que ver, sí, hoy hay gente incomodando a todos por cuestiones personales. ¿Sí? Si tú eres vegano o vegana, tenés toda la libertad para poder ser vegano o vegana. Digo eso porque está muy de moda, ¿sí? No sé si aquí alguien es vegano o vegana. El problema con eso es cuando tú quieres imponer eso a los demás. No, ¿qué vas a ir a comprarte carne? No. Y entonces empieza a incluirse una cuestión moral ahí. Está mal lo que estás haciendo. No. Al que come carne, déjelo comer tranquilo carne. Y usted coma tranquilo sus verduritas y todo lo demás. Es eso lo vegano, ¿no? Capaz estoy errado. ¿No es eso? Bueno. Y todo lo demás que hay, los frutarianos que solo comen fruta. Bueno, quieren tener su gusto tranquilo. Y no lo vamos a cuestionar de ninguna manera. Y este pastor no lo va a cuestionar. Solo que no hagamos eso una ley para los demás y no incomodemos a los demás con esas cuestiones. ¿Sí? Si usted está en una ágape de la iglesia y ve a alguien comiendo tal cosa, no, pero vos vas a comer. No incomode a los demás. No incomode a los demás con eso, a menos que sean sus hijos, ¿sí? O su esposo, o su esposa. Ahí arréglese usted en familia. Pero lo demás, no hay que estar incomodando a los demás con preguntas, objeciones. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la idea acá del hecho de la simpleza y la versatilidad, ¿sí? Porque incluso después no nos invitan después a comer. No, este que es medio problemático no lo vamos a invitar a comer. Bueno, así que el creyente también debe ser versátil, queridos hermanos. En el mismo contexto del mercado o el de ser invitado a la casa de un incrédulo, si alguien en ese momento objeta la comida comentando que fue sacrificada a los ídolos, entonces no la coman. Y ahí cambia. ¡Oh! ¡Qué difícil, Pablo! Tengo que anotarme todo esto. ¿Cuándo comer y cuándo no comerla? Bueno, no la coma en ese caso. Si alguien está en ese momento en el mercado, el carnicero o alguien que está con vos empieza a objetar eso sobre el tema de que presenta argumentos, ya sea un hermano débil o ya sea un incrédulo que lo dice, esto es sacrificado a los ídolos, o estás en el medio de la casa y alguien te invita y te dice, bueno, pero un momento, antes de comer vamos a hacer esto, vamos a hacer una oración al santo no sé cuánto. Y vos ya sabés que eso tiene un tinte de adoración, ¿sí? A cierto ídolo, cierto Dios. Bueno, ahí entra otra cuestión. ¿Sí? Quizá un incrédulo, quien mientras sirve la mesa anuncia que esta es una comida en honor a tal o cual Dios, entonces, para que él no tenga una idea distorsionada del cristianismo y sepa que tú no adoras ídolos, no la comas. Entonces, para que no le des al incrédulo una idea equivocada de lo que es el cristianismo, no la comas. Voy a dar un ejemplo e ilustrar esto de otra manera, ¿sí? Rápido. La Biblia no prohíbe tomar alcohol, ¿verdad? De ninguna manera. No hay ninguna prohibición tomar vino. Si algunos toman con el asado, dicen porque le ayuda a digerirlo. Ningún problema. Así que no hay ninguna prohibición, ¿sí? De eso. Sí, la Biblia es clara con el tema del abuso del alcohol, ¿verdad? Cuando uno ya tiende a volverse adicto y cae en el alcoholismo, en la borrachera y todo lo demás. Con eso la Biblia sí es enfática, ¿sí? Esto no. Incluso Proverbios habla claramente acerca de la conducta de una persona adicta, que no solamente tiene que ver con el alcohol, sino con otras cosas, ¿sí? Pero yo, como pastor, no tomo nunca alcohol. Rara vez, quizá en una celebración navideña por allí, alguna nanafish, en un poquitito, para el famoso brindis. No tomo nunca alcohol. Primero que no me gusta el vino porque no me atrae, de por sí me resulta amargo y todo lo demás. Nada, es un gusto personal, nunca me gustó. Pero además hay una razón por la cual yo no lo hago. Y tiene que ver con esto, de no dar una idea equivocada. ¿Sabes si yo estoy con incrédulos y saben que soy pastor y me tomo solamente una copita así de vino? ¿Qué es lo que se diría después de eso? El pastor se emborrachó. Y algunos lo van a decir de malicia. Pero para otros les estaría dando una idea, los confundiría. Che, pero vos no vas a la iglesia y para no crear esa confusión en la mente de los incrédulos, mejor no la comas, le dice Pablo. No dejes que la conciencia del otro sea dañada dándole una idea equivocada de lo que es ser cristiano. Aplique eso a cualquier otra situación en la que usted se encuentra que puede confundir a los incrédulos con lo que resulta ser cristiano. ¿Sí? Muy bien. Así que
no la comas. Pero también puede tratarse de un hermano débil que está justamente ahí en esa situación, por la misma situación que vimos en capítulo 8, para que la conciencia de ese hermano débil no quede traumatizada diciendo, pero al final, ¿qué pasa? ¿Esto se puede? No sé. Bueno, para evitar esa cuestión de los hermanos débiles, no la comas. Y la razón es que no se trata de ti, tú tienes las cosas bien en claro. Por eso Pablo dice, yo no es el problema yo. El problema no soy yo, sino el tema es que yo tengo bien en claro, ¿sí? Mi libertad no va a ser coartada por la conciencia del otro, pero yo lo que hago sencillamente es ser versátil, acomodarme a la situación para no herir a otro, ¿sí? Así que en el primer caso, ¿sí? Les enseña a los inmaduros a actuar con madurez, siendo simples y sencillos, pero en el segundo caso, les habla a los maduros para que sean versátiles y se adapten sin problema a una situación que requiere su comprensión. ¿Sí? Así debemos ser nosotros. Ser simples y versátiles glorifica a Dios, porque es una de las evidencias del amor y de la humildad de Cristo, quien era muy simple y muy versátil Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice que el amor es benigno. ¿Se acuerdan eso? El amor es benigno. Esa palabra benigno de Primera de Corintios, capítulo 13, 4, es un término que proviene de una raíz cuya palabra se utiliza en Mateo 11:30. Y en Mateo 11:30, Cristo dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y esa palabra fácil de Mateo 11:30 es la misma raíz de la palabra que se utiliza en 1 Corintios 13:4 para benigno. Y esa idea de fácil justamente es la idea opuesta de complicado. Mi carga no es complicada. Esa es la idea. Mi yugo no es complicado. Esa es la idea. ¿Y por qué no es complicado? Porque Cristo lleva la otra parte de él. Ustedes no lo llevan, lo llevo yo al peso. Y por eso es. La idea más gráfica es la de ir con el otro 2 millas. Si alguien te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él. Qué simple que sos. Qué macanudo que sos sería en nuestro idioma. Esa es la idea. Bueno, esa es la idea de esta expresión aquí en cuanto a simpleza y versatilidad. ¿Sí? Es una muestra de amor. Ser simples y versátiles es una muestra de amor. Tremendo, ¿no? Y por eso glorifica a Dios. Pues es una muestra de amor. Alguien fácil es alguien nada complicado de tratar y por ende es útil. Por eso se habla de esa expresión ahí de benigno. Y no diríamos así que a alguien simple y versátil no le diríamos qué bueno que sos. Es la idea de benignidad, ¿verdad? Muy bien. Así que en el marco de la libertad cristiana, ¿cuál es la conducta que glorifica a Dios? En último lugar, es la que tiene como norma no ser tropiezo a nadie. Verso 31 al 11:1. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Esa conducta que tiene como norma no ser tropiezo a nadie. Así que Pablo encierra a toda la humanidad en 3 grupos acá. ¿Sí? Judíos, gentiles y para Pablo en ese tiempo, ahí está encerrada toda la humanidad. ¿Sí? Toda la humanidad. Y a ninguno de ellos, Pablo dice, debo ser un tropiezo. Queridos hermanos, en la Biblia ser un tropiezo significa ser causa de caída espiritual, confusión o pecado para otra persona. No se refiere a un obstáculo fijo. El tropiezo, la idea viene de ahí, pero es aplicada en una cuestión moral y espiritual. Algo que impide que otro camine correctamente en su fe o se desvíe del camino de Dios. Eso es ser un tropiezo, ¿sí? Hay muchas maneras que uno puede ser un tropiezo a otro. Primero, haciendo lo que no debe hacer uno, ¿sí? Haciendo lo que la Biblia dice que está prohibido en la Escritura para el creyente hacerlo. Eso llamamos pecados de comisión. La Biblia dice que no, pero yo lo hago. Eso es una manera de hacer tropezar a otros. ¿Sí? Hacemos tropezar porque nosotros pecamos, el hermano o los incrédulos se enteran de esto y bueno, yo hago que tropiecen, que se debiliten su fe. Pero también yo puedo ser un tropiezo dejando de hacer lo que debemos hacer. Y eso no siempre lo tenemos en cuenta. Y esos son los pecados de omisión, que solemos llamar en teología. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer.
Nosotros pocas veces pensamos cuánto influye en la vida de otros a nuestro alrededor cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer como creyentes. Eso es un gran peso que nosotros tenemos, cargamos o ponemos sobre la vida de aquellos que realmente son creyentes y están a nuestro alrededor, dañamos su crecimiento espiritual. Hay mucho de aplicación sobre esto que voy a tratar cuando hable sobre el tema de familia, pero nosotros podemos hacer tropezar a alguien pecando o dejando de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Podemos ser un tropiezo con acciones, actitudes, palabras y decisiones, ¿sí? Podemos llegar a ser un tropiezo a la iglesia, en el hogar, en el trabajo, entre amigos y vecinos, o incluso en las redes sociales con lo que publicamos y decimos. Podemos ser un tropiezo. Y eso no es nada menor, porque nosotros debemos entender lo serio que es ser un tropiezo en la vida de otros, ya sea mis hijos, si tenés hijos, ya sea tu esposa, si tenés una esposa, ya sea un esposo, si tenés un esposo, podés ser un tropiezo. Tus hermanos en la fe, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, podés ser un tropiezo. Y escuche lo serio que es ser un tropiezo para los creyentes. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera hacer que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es tremendo eso, ¿no? Una piedra de molino es esa piedra grandota mejor dicho, de piso de acá, que se hacía girar sobre un círculo cerrado para que el grano que estaba abajo se muera y se haga harina. Bueno, esa piedra era muy pesada, era tirada por un burro. Dice, mejor, si usted es tropiezo, mejor que antes de encontrarse con el Señor, se cuelgue una piedra y se tire a lo profundo del mar. Ahora, no es literal lo que está diciendo, es una exageración para hacer notar a las que estaban escuchando qué serio es hacer caer a alguien de su fe. Esa es la idea. Y por eso Pablo dice, no seáis tropiezo a nadie, porque es un asunto sumamente serio ser un tropiezo, ¿sí? Yo voy a citar un ejemplo nomás porque siempre es el que viene a mi mente, esa expresión que se utilizó con David cuando él cayó en pecado con Betsabé y después mandó a matar al esposo de esta mujer para que no se descubra que él había adulterado. Bueno, lo que le dijo Natán es esto, es interesante. Entonces dijo David a Natán, David está hablando, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y escuche el pero. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué tremendo. La mujer había quedado embarazada, Betsabé, y el hijo que estaba por nacer murió. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios hizo morir a ese bebé? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Tú fuiste un tropiezo para que los enemigos de Dios reciban un mal testimonio de Dios, de mí. Tú fuiste un tropiezo para ellos. Israel debía ser luz a las naciones. David debía ser luz a las naciones, a los incrédulos, a las naciones paganas, para que buscaran a Dios, se convirtieran a Dios. Dice, con este pecado, porque el que mató era Urías Eteo, venía de otra nación que no eran los judíos. Con este pecado hiciste blasfemar. ¿Cuál es la consecuencia que tenés? Yo te perdono, pero hay una consecuencia porque esto de hacer caer a alguien y darle un mal testimonio es muy serio. El hijo que nace y murió. ¿Es serio hacer tropezar a alguien? Sí. Y Dios lo hizo mostrar acá. David lo entendió tan bien a esto que cuando él se arrepiente, él hace un cántico a Dios de arrepentimiento. Y en ese cántico de arrepentimiento, él dice así en Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y escuche esto, entonces, cuando yo ya sea perdonado y sea restaurado, y tú renueves mi corazón, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán en ti. Le pesó a David haber sido tropiezo a los enemigos de Dios, porque él fue un impedimento para que esos enemigos se conviertan a Dios. Y entonces ahora tengo un peso tal que quiero que tú me renueves para no ser un tropiezo, sino que esos pecadores te busquen a ti. Él entendió lo serio que es ser un tropiezo a los demás.
En nuestro pasaje, queridos hermanos, Pablo dice que para no ser tropiezo había adoptado una postura, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Yo trato de no ser tropiezo. ¿Qué me puse como regla personal? No procurar mi propio beneficio. Esa es la norma que él tenía para no ser tropiezo a nadie. No buscar mi propio beneficio, sino el de muchos. El término ese procurar, que encontramos ahí, es exigir. Es exigir, que me pongo exigente, que me pongo insistente con exigir. Y denota intensidad esa palabra allí, ¿sí? Pablo está pensando en aquellos que se pusieron tan insistentes en luchar por su derecho a comer libremente de la carne sacrificada a los ídolos, y tanto insistieron en ese derecho que provocaron una división en la iglesia. Y Pablo dice, ustedes están siendo un tropiezo a otros, en cambio yo procuré no ponerme exigente con mis derechos, procuré no ponerme realmente insistente con mis derechos, con mis propios beneficios. Dice, procuré no procurando mi propio beneficio. A ellos, sí, a esos insistentes en la iglesia en Corintio, les dice que no se agraden a sí mismos, sino que procuren agradar a otros, pero no para darles a los otros sus gustos y caprichos, sino sacrificando aquellas cuestiones que no son importantes, las puedo sacrificar para que ellos lleguen a la salvación, ¿sí? Aquellos que sacrifican sus gustos por el bien de otros para agradar a los demás, en el sentido de poder establecer un lazo para que sean salvos o sean edificados, ¿sí? Pablo dice eso, es lo que Pablo hizo justamente acá con el hecho de no procurar mi propio beneficio. Así que al concluir, Pablo los exhorta a ellos con un desafío que coloca la vara muy alta. Le dijo, sed imitadores de mí, así como yo, y acá está la vara muy alta, ¿verdad? Pablo está pensando, cuando dice sed imitadores de mí, en el ejemplo que les dio en capítulo 9. ¿Cuál fue el ejemplo de capítulo 9? Renuncia a mi derecho, a cobrar un salario. Esa es la vara que pone. Oh, es muy alta, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Imítenme en esto, en renunciar al derecho propio. Y también cuando dice, así como yo de Cristo, está pensando en aquellos que mencionamos, que Cristo renunció a su derecho a ser tratado como Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como un derecho que yo tengo de que ustedes me respeten como Dios. Renunció a ese derecho. Bueno, imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo en esto, y ustedes deberían actuar de esa manera, dice Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña a atender el derecho de los necesitados y a abogar la causa de la viuda y de los huérfanos. Porque uno dice, ¿tengo que renunciar a todo derecho y pensar en los derechos es algo malo? No. No. La Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos atender el derecho de los necesitados y abogar por la causa de la viuda y de los huérfanos. Eso Proverbio se repite un montón de veces. Incluso los profetas denunciaban como injusticia los abusos de los líderes al aprovecharse de los bienes del pueblo. No está bien abusar de los derechos de las personas. Eso tiene que quedar en claro para nosotros. No está mal tener derechos. Incluso abogar por el derecho de aquellos que están siendo abusados en sus derechos. No está mal. Así que por las dudas, quiero aclarar esto. Incluso en la historia, diferentes grupos se han levantado contra las injusticias por abuso o privación de los derechos básicos de una persona. No siempre significa esto que es necesario negarnos a un derecho. Cristo mismo dijo que el obrero es digno, está abogando por el derecho de los obreros. No siempre es necesario negarnos a un derecho, pero cuando se trata de la gloria de Dios, la salvación de las almas y la edificación de la iglesia, debemos tener a disposición a renunciar a nuestros derechos. Esas son las tres cosas que se tratan aquí. Así que para hacer un buen uso de nuestra libertad cristiana deberíamos preguntarnos cuatro cosas. Primero, no sé sobre esto que la Biblia nos dice que es pecado, ¿qué debo hacer? Bueno, pregúntate esto primero. ¿Es de tropiezo para los creyentes o para los incrédulos esto que voy a hacer? Si es un tropiezo y les da una idea equivocada del Evangelio, me privo. La otra pregunta que debo hacerme es, ¿pone en riesgo mi integridad espiritual? ¿Esto que voy a hacer me estoy poniendo en riesgo a caer en algún pecado? ¿Esto es peligroso para mí? Y lo otro que debo preocuparme, ¿es de edificación para mi entorno? ¿Esto edifica la fe de los demás? ¿O esto incluso no solo no edifica, sino que además destruye la fe de otros? Bueno, y como último debo preguntarme, ¿esto que estoy haciendo, que practico, donde voy, glorifica a Dios? Y de esa manera podemos tener una norma
que nos ayuda a resolver qué hacer en asuntos que la Biblia no dice que son pecado. Y podemos resolverlo con estas preguntas. Señor, nos ayude, por sobre todo, que a través de el uso de nuestra libertad cristiana exaltemos a Cristo. No se trata de nuestros gustos, no se trata de luchar por nuestros derechos, sino de poner en alto a la persona de Cristo. De esto se trata la libertad cristiana. Un buen uso que pueda salvar a los incrédulos y edificar a la iglesia de Dios. Amado Padre Celestial, pedimos que tu gracia obre a través de esta situación que aconteció en una iglesia muy lejana a nosotros, pero que los principios pueden ser utilizados hoy en día para honrarte a ti. Sí, pedimos tu gracia, tratando con cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén.